de lo real, con José Manuel García Bautista y Jesús García. Mucho se ha dicho y escrito sobre la relación del nazismo con las sociedades secretas esotéricas, pero fue una película, un rodaje protagonizado por Tom Cruise, llamado Valkyria, el que llamó la atención sobre Klaus von Stauffenberg, el oficial al mando de esta operación que intentó asesinar a Hitler en 1944. Un hombre íntimamente ligado al poeta Stefan George y su grupo de nacionalsocialistas místicos, la Alemania secreta, o eso se suponía. Por lo tanto, habría que preguntarse, ¿estuvo una sociedad de este tipo, secreta y esotérica, detrás del atentado del 20 de julio que podría haber cambiado la historia? Bueno, ese día 20 de julio de 1944, el cuartel general alemán Rastenburg, conocido como la guarida del lobo en la Prusia occidental, era el día 20 de julio de 1944. En el cuartel general alemán del Rastenburg, conocido como la guarida del lobo, en la Prusia oriental, a eso de las 12:30 de la mañana, Adolf Hitler ha convocado una conferencia con sus consejeros militares, que tiene lugar en un amplio barracón de madera. Entre los participantes se encuentra el teniente coronel Klaus de Graf von Schauderbergen, un hombre, al final de la treintena, todavía apuesto a pesar de haber perdido en conflicto un año antes la mano derecha, un ojo, varios dedos de la mano izquierda y parte de una pierna. Cuando entra en el barracón, lleva con él un maletín que deja bajo la mesa, lo más cerca posible del Führer. En su interior, junto a diversos documentos, hay una bomba de tiempo de fabricación británica. Poco después de iniciada la conferencia, Stauffenberg abandonó el barracón con el pretexto de una llamada telefónica. Deja sobre la mesa su gorra y su cinturón, señal de que regresará en breve. Minutos después, Stauffenberg es reclamado para dar sus informes. No da tiempo siquiera a buscarle. Entre las 12:40 y las 12:50 una explosión vuela por los aires parte del barracón donde tiene lugar dicha reunión. Stauffenberg oye el estallido de su bomba y da por supuesto que la operación ha tenido éxito. Nadie puede haber sobrevivido a la explosión. Acompañado de su ayudante, abandona sin dificultad la guarida del lobo y hacia las 13 horas del mediodía toma un avión hacia Berlín. Stauffenberg anuncia a sus cómplices el éxito del complot y la muerte del Führer. Se da la contraseña esperada en todos los cuarteles generales de Berlín a París, Valkyria. Marca el momento en el que debe efectuarse el golpe de Estado en toda su extensión, deteniendo a los colaboradores más próximos a Hitler, nombrando un gobierno provisional y apoderándose de los centros de comunicaciones. Pero casi nada de esto llegará a ocurrir. A su llegada al Ministerio de Guerra, a las 16:10, Stauffenberg es informado de que Hitler no ha muerto en el atentado. De los 24 hombres reunidos, solo el estenógrafo ha fallecido en el acto. Otros 3 morirán a consecuencia de sus heridas, pero Adolf Hitler, con el pantalón hecho trizas, el brazo derecho hinchado, el pelo con algunas llamas y el rostro cubierto de cortes, está aún vivo y en pleno uso de sus facultades. De hecho, recibirá como tenía previsto a Benito Mussolini, a quien mostrará el estado en el que ha quedado el barracón. Es un milagro. Los expertos afirman que si la explosión hubiera tenido lugar en un búnker de cemento, nadie habría escapado con vida.
Mientras llega por radio y telefonía el anuncio de Joseph Goebbels de que el Führer se encuentra vivo, Stauffenberger y varios de sus colaboradores son detenidos en el Ministerio de Guerra por tropas fieles a Hitler. El general Fromm, cómplice del golpe, ordena esa misma noche que sean fusilados sumariamente en el patio, lo que no les salvará de ser ejecutados a su vez con posterioridad. El general Friedrich Olbrich, el coronel Albert Ritter, Merz von Kimben, el propio teniente coronel Stauffenberger y su ayudante personal, Werner von Haupten, son fusilados después de que, tras un intento fallido de suicidio, el general Ludwig Beck, jefe de Estado provisional, de haber tenido éxito el golpe, haya sido rematado por un soldado. El día de la operación Valkyria termina con su brazo ejecutor frente a un pelotón muriendo al grito de «¡Viva la Alemania sagrada!», aunque otros afirman que fue «¡Viva la Alemania secreta!». ¿Qué podría significar esto? ¿Qué podría significar si realmente fue este el último grito de Stauffenberger? ¿Viva la Alemania secreta? ¿A qué hacía referencia este epitafio voluntario? ¿Quién era realmente el tullido y trágico coronel Stauffenberger? Varios libros han sido dedicados a exhumar la vida y la singularidad de la muerte de este militar y aristócrata, recordando como héroe de la resistencia alemana que fue y figura central del complot del 20 de julio. Stauffenberger, en un libro que fue escrito con su nombre y el subtítulo de Una historia familiar de 1905 a 1944, este libro es de Peter Hoffmann, y La Alemania secreta, de Michael Weigen y Richard Leith, exploraron exhaustivamente la relación de Stauffenberger con el atentado contra Hitler a la luz de su pertenencia al círculo de intelectuales místicos reunidos en torno al poeta Stefan George, conocido como George Case, pero también a raíz de un poema del propio escritor como La Alemania secreta. Klaus Schreck von Stauffenberger vivió a la luz en el castillo de Hessen-Steinheim de la Alta Franconia en 1907. Procedente de una familia de la aristocracia suaba, era el más pequeño de los tres hermanos, nacidos del matrimonio entre el chambelán personal del rey de Baviera y la nieta del general prusiano August Wilhelm Anton Graf von Hohenstaufen. Como se puede suponer, la educación del joven Stauffenberger fue tan estricta como exquisita dentro del catolicismo más ortodoxo y monárquico, pero abierta a los más sofisticados círculos aristocráticos e intelectuales. Extraordinariamente guapo, como sus hermanos, que además eran gemelos, eligió la carrera militar como la mejor forma de servir tanto a su patria como a sus propios ideales. Y según los autores de los libros ya citados, fue su formación intelectual en el círculo de George la que fraguó la ideología que lo llevaría muchos años después a dar su vida en el intento de eliminar a Hitler. Stefan George había madurado en el concepto de la Alemania secreta desde comienzos del siglo XX y lo había convertido en el centro de su filosofía. Esta Alemania secreta habría de ser el germen de una unión oculta formada por todos aquellos alemanes conscientes de la gran herencia mística germana, enraizada tanto en los ideales cristianos como en las tradiciones propias de su nación y en el culto a la belleza, pero también al sacrificio y el honor siguiendo la inspiración de la Grecia clásica y del mesianismo crístico. Para George, simplemente había existido una Alemania secreta de elevados valores morales y estéticos cuya obligación, en una era de materialismo y ateísmo, era mantener viva la tradición, llegando incluso al sacrificio personal a cambio de asegurar el advenimiento de un nuevo mundo. En 1899 George era ya un poeta reconocido como el mayor exponente del simbolismo en Alemania, rodeado de discípulos y seguidores a los que consideraba no solo su círculo, sino también herederos de sus conceptos poéticos, místicos y políticos. A partir de 1909 y hasta su muerte, George no dudó en dar sus obras e intervenciones personales un tono dedicadamente político, a la vez que las reuniones de la Alemania secreta adoptaban matices claramente esotéricos y místicos,
Quien quisiera participar había de recibir el visto bueno del poeta, que sólo admitía en ellas a quienes cumplieran los más elevados requisitos intelectuales y físicos. Casi todos los miembros del George Kreis, incluyendo a los Stauffenberger, eran inquietantemente guapos y parecidos entre sí. En estas ceremonias de iniciación, desprovistas de excesiva parafernalia ocultista, George aparecía vestido de negro como una especie de sacerdote y exigía a sus neófitos juramento de fidelidad a la Alemania secreta que debía materializarse en un futuro cercano. Ya en 1904, George y su amigo poeta Karl Bordstein, judío y nacionalista alemán, estaban convencidos de que todo pensamiento fructífero y liberador se había originado en cenáculos secretos. La ideología de la Alemania secreta de George es fácilmente identificable, al menos en parte, con la revolución conservadora que daría paso después al triunfo del nacionalismo. De hecho, la simpatía de George por el nazismo, así como la influencia de su círculo en favorecer el triunfo de este, sigue siendo hoy materia de agrio debate entre defensores y detractores del poeta. No cabe duda de que la filosofía esotérica y exotérica de George Kreis compartía muchos aspectos con la expuesta por intelectuales y artistas conservadores y tradicionalistas, próximos en mayor o menor medida al nacionalsocialismo. Derivada del pensamiento de Nietzsche, aunque materializada por las inclinaciones cristianas del propio George, en su Alemania secreta se deja ver influencias de las ideas de Oswald Spenberger, Ben Sombart y Ernest Junger, pero también de las de Otto Rahn, Julius Evola o René Guénon. Como buen esteta simbolista, George odia y denuncia la vulgaridad y el materialismo y predica un elitismo exquisito, tanto artístico como espiritual, que deben preparar el cambio a un nuevo mundo, un nuevo líder y un nuevo orden, opuesto a la decadencia burguesa, al capitalismo y al bolchevismo. También, curiosamente, George Kreis utiliza abundantemente la Hakenkreuz, la esvástica, que se convertirá en el símbolo nazi. Sin embargo, a diferencia de sus contemporáneos más afines al nazismo, George Kreis no se manifiesta abiertamente antisemita o antijudío. Entre sus miembros encontramos al ya citado poeta Krauss Wolfskein, judío y a la vez nacionalista alemán y sionista, partidario de la intervención de la Alemania en la Primera Guerra Mundial, quien deberá exiliarse en 1933 con la subida de Hitler al poder, y huirá primero a la Italia de Mussolini y después a Nueva Zelanda. Wolfskein seguirá en contacto epistolar con Stauffenberger. Por otra parte, la actitud de George ante el problema judío es astutamente ambigua, aunque desprovista del antisemitismo irracional del nacionalsocialismo. Y es que, a pesar de lo que nuestra actual visión de aquellos tiempos pretendía imponer, las cosas nunca fueron tan simples. Así, otro fundamental miembro de la George Kreis, el historiador judío alemán Friedrich Gundolf, que formó parte de la Alemania secreta desde 1899 y se convirtió en su portavoz como editor de la revista Hauch für Geistenberg, el anuario para el movimiento mental entre 1910 y 1911, fue también profesor y supervisor en la Universidad de Heidelberg de Dr. Goebbels, futuro miembro de la propaganda nazi, a quien imbuyó las ideas propias del George Kreis. De hecho, Goebbels tuvo esperanzas de ser admitido en el grupo y fue presentado al poeta por Gundolf, aunque solo para ser amablemente rechazado por este. Gundolf y George romperían su íntima amistad en 1926, pero a raíz de las diferencias políticas o radicales, más bien por el matrimonio del historiador, que desagradó profundamente a George. Aunque en 1933, poco antes de morir, en su voluntario exilio en Minusio, cerca de Locarno, rechazó los honores del gobierno nazi, Goebbels tuvo su permiso tácito para instruir el premio Stefan George, que sobrevive hoy en día todavía, y caben pocas dudas de que buena parte de la filosofía, tanto ocultista como evidentemente
de la alternativa secreta propició y estuvo en consonancia con el triunfo de Hitler. Pero entonces, ¿cómo y por qué llegó a convertirse también en el germen del atentado del 20 de julio que pretendía matar al Führer y acabar con el Tercer Reich? Una vez más hay que hacer hincapié en que las circunstancias históricas que dieron lugar al advenimiento del nazismo no son tan simples como muchas veces se nos pretende hacer creer. La revolución conservadora que apoyó al nacionalsocialismo en sus inicios se instó pronto y fue muy rápidamente traicionada por este. Centrándonos en la Alemania secreta de George, no se debe olvidar que a pesar de su nacionalsocialismo, poseía aspectos irreconciliables con la ideología nazi, empezando por su admisión de miembros judíos e incluso sionistas, pasando por su misticismo cristiano y culminando con su evidente homoerotismo. De hecho, la homosexualidad sagrada, más o menos encubierta por la mística de Viril, del George Kreis, estaba próxima a la que se encuentra a menudo en sociedades ocultistas de la época, como la Ondo Templi Orientis, y también en el compañerismo varonil y militar de la SA, el ejército privado nazi dirigido por el capitán Ernst Rohem, quien sería brutalmente purgado en 1934 durante la infame Noche de los Cuchillos Largos, entre otros motivos por su proximidad al sector más socialista del partido, el dirigido por Josh Strasser, pero también por su carácter esotérico y homosexual, según algunos encubiertos, encubriendo el paso de las propias debilidades eróticas de Hitler. Por otra parte, aunque no menos importante, el concepto de la Alemania secreta era eminentemente elitista, aristocrático e idealista. Si no encontraba problema en admitir bellos, cultos y educados judíos, sí le costaba aceptar el carácter populista y vulgar de los líderes nazis y sus seguidores. Así, dentro de la Alemania secreta fueron mayoría quienes se alegraron y apoyaron de manera abierta el ascenso de Hitler al poder, pero también muchos los que, con el paso de los años, se sintieron desengañados y traicionados por este. Los hermanos Stauffenberg no renegaron nunca de su fidelidad a George. Iniciados de primer orden en su círculo, o bien una orden como le gustaba considerarla, a la muerte del poeta se encargaron de conservar y extender su legado. Como buenos alemanes, conservadores y nacionalistas, apoyaron los primeros tiempos del nazismo con el entusiasmo. No en vano, Klaus se convirtió en un auténtico héroe de guerra, pero llegó un momento en que los mismos ideales místicos que le llevaron a luchar por el Reich lo transformaron en enemigo declarado del mismo, dispuesto a dar muerte a Hitler, convirtiéndose incluso en traidor a la patria, ya que, en sus propias palabras, el hombre que tenga más valor de hacer algo, refiriéndose al atentado, debe hacerlo sabiendo que pasará a la historia alemana como un traidor, aunque si no lo hace, será traidor a su propia conciencia. A pesar de la existencia de elementos místicos e incluso mesiánicos en la Alemania secreta de Stefan George, puede que sea demasiado precipitada y sensacionalista la noción de que el atentado del 20 de julio fue producto de un complot netamente ocultista. Si bien el George Kreis llegó a tener alguna de las características que asociamos a una secta, nunca se convirtió en una genuina sociedad oculta o religiosa como lo fueron otros movimientos esotéricos de la época, como la Otto, la antroposofía, en fin, etcétera. Ciertamente, George asumió un papel casi mesiánico para sus seguidores y llegó a anunciar, con el título de su última obra, el advenimiento de un nuevo imperio que algunos identificaron, como no, con el Tercer Reich de Hitler. De hecho, esta obra, que incluía el poema titulado Geheimnis Deutschland, o sea, la Alemania secreta, estaría dedicada a Bernos Steck y Graf von Stauffenberg, hermano de Klaus, ejecutado también por su participación en ese golpe del que estamos hablando. Es cierto que al poeta le gustaba rodearse en sus reuniones de una parrafenaria esotérica y mística, derivada de su pasión por el mundo clásico y medieval, pero en definitiva, el George Kreis carecía de estatutos ceremoniales, jerarquías y otras parrafenarias similares, características de sectas y sociedades ocultistas, y prefería mantenerse ferozmente elitista antes que vulgarizarse por medio del proselitismo. Imbuyó en sus miembros, sin embargo, una mística del sacrificio que entroncaba con elementos del esoterismo cristiano tanto como la cultura clásica. Para George,
la muerte voluntaria y el sacrificio por honor para mantener y materializar la Alemania secreta son conceptos fundamentales que el extraño culto que rindió a su amado Maximilian Kroggenberg, adolescente que se convirtió en su más joven seguidor, fallecido de meningitis a los 16 años, y le convirtió en la figura mística del Maximin, dedicado como los Césares y adorado obligatoriamente por los miembros del Kreis, no hace sino confirmar, más allá de toda lógica, que tenía algún tipo de imagen. Será esta idea sacrificial la que influya de manera decisiva en Klaus Stauffenberger y en los otros miembros para que llevasen a cabo este complot. Estaban todos ellos dispuestos a matar a Hitler. Stauffenberger terminará identificando a Hitler no como el líder profetizado por George, sino como el contrario, como su antítesis, como su enemigo en definitiva. Para él y buena parte de los conspiradores, Hitler se convierte literalmente en el anticristo y señor de los gusanos, de uno de los poemas del maestro. Durante los últimos años de la guerra, tanto Stauffenberger como los militares de origen aristocrático comienzan a sentirse horrorizados por el rumbo de los acontecimientos. Lejos de representar el triunfo de la Alemania, Hitler es su ruina. Como afirmará Bertolt Stauffenberger durante los interrogatorios de la Gestapo que preceden su ejecución, tanto él como Klaus apoyan la mayor parte de la política interior nazi, pero han visto cómo las ideas fundamentales del nacionalismo han sido pervertidas y convertidas todas en prácticas contrarias a sus principios. La progresiva eliminación del pueblo judío en pos del programa final repugna a un hombre de profundas convicciones cristianas que ha compartido ideales con poetas e intelectuales judíos del George Kreis, obligados a exiliarse y prohibidas todas sus obras. Surgen a lo largo de los años diversos frentes en los que se ha dado a llamar la resistencia alemana. Algunos, de carácter conservador y nacionalista, ven en Hitler el triunfo del populismo. Otros, como el encabezado por el alcalde de Liespeth, Karl Friedrich Goder, uno de los líderes del 20 de julio, son de orientación social y democristiana. Una figura como la de Karl Stauffenberger hace de perfecta bisagra, ya que simpatiza con los ideales democristianos y a la vez pertenece a los más granados miembros de la aristocracia germana. Y en todos abunda elementos afines al esoterismo. Aparte de los hermanos Stauffenberger, encontramos también a uno de los primos de Helmut, James Graf von Moltke, nacido en Kreisau, donde derivan la denominación Círculo de Kreisau, dada por los nazis a los conspiradores, en el seno de una familia practicante de la sociedad cristiana, que simpatiza con la perseguida antropofosía de Steiner. Su hermano Hans Adolf von Moltke, que no participó en la conspiración porque había fallecido, fue embajador de la Alemania en España, de Franco, y miembro de la sociedad esotérica francesa Alpha Galates. Son los primeros galos, en definitiva, de la que derivan el Priorato de Sion, de Pierre Plantard, y así como otras sociedades secretas. Otros de los conspiradores ejecutados sería el jefe de la policía de Berlín, von Heinrich, uno de los líderes de la SA en sus inicios y amigo del mago e hipnotizador judío Erich Jan Hausen. Su participación en el atentado disgustó especialmente a Hitler, pues se trataba de uno de los más antiguos miembros del partido, considerado con la Cruz de Hierro. Igual disgusto causó la complicidad de Albert Haushofer, hijo del fundador de la geopolítica Klaus Haushofer, erudito del budismo y profesor de Rudolf Hess, que se suicidaría en 1946 horrorizado por la ejecución de Albrecht a manos de la Gestapo. Todos estos iniciados en distintas filosofías y sociedades esotéricas que habían visto en Hitler el cumplimiento de una profecía acabaron perdiendo sus vidas al intentar abortar la misma bestia que alimentaron en su infancia. Como les ocurriera a nacionalistas, conservadores y militares de la aristocracia prusiana, los místicos seguidores de doctrinas ocultistas e ideales tradicionalistas, como lo fueron los adeptos a la Alemania secreta de George, murieron víctimas de la mordedura de la serpiente cuyos huevos habían ayudado a incubar.
Al filo de lo real, con José Manuel García Bautista y Jesús García.